Buen día, los alumnos Cruz Camargo Evelyn, García Martínez y Liliana Areli, Pérez Sepúlveda, Víctor Antonio, Ruiz Martínez y Clali Beatriz y Vivar López Carla presentan el artículo El cultivo de protoplastos como herramienta biotecnológica aplicable a las plantas medicinales del autor Félix Márquez González, publicado en junio del 2019. Cuando hablamos de protoplastos nos referimos a las células que se excluyen a la pared celular y que poseen organulos típicos de una célula como membrana plasmática, núcleo y vacuolas, así como un citoplasma con una gran cantidad de enzimas donde se desarrollan diversas reacciones metabólicas. Estos protoplastos vegetales pueden dividirse, formar colonias, volver a sintetizar la pared celular y bajo ciertas condiciones regenerar completamente una planta. En este artículo se van a tratar las aplicaciones de los protoplastos para el cultivo de plantas medicinales. Estos protoplastos pueden proceder de diferentes partes de la planta como tallos, hojas o frutos. Una vez que se aíslan las células vegetales, se les elimina la pared celular por medio de métodos mecánicos o enzimáticos. El método mecánico es el menos utilizado ya que se restringe a tejidos con gran cantidad de células, grandes vacuolas y poco tejido meristemático. El método enzimático comprende una incubación de las células vegetales del explanto en una mezcla enzimática comercial compuesta por celulasas, semicelulasas y pectinasas de diversos tipos. Estas enzimas se encargan de degradar los componentes de la pared celular así como el tejido que une a las células, de forma que los protoplastos quedan aislados en suspensión. Después de la digestión enzimática se lleva a cabo un proceso de purificación para separar los protoplastos sanos, restos celulares, protoplastos rotos y otras células no digeridas. A esto se le somete una serie de procesos de centrifugación, filtración y lavado que resulta finalmente en la suspensión pura de protoplastos. Hay que tener en cuenta que las condiciones a las que se someten los protoplastos durante el cultivo in vitro no van a ser las mismas que se dan cuando ya está cultivándose una planta completa. Una vez que se obtienen los protoplastos viables, se piensan en las áreas de oportunidad de aplicación, como lo es la manipulación genética y la obtención de híbridos somáticos, que es lo que se verá en este tema. El objetivo del artículo es manifestar la importancia de los protoplastos para el cultivo de plantas medicinales y la obtención de metabolitos de interés en diversos ámbitos industriales, como el farmacéutico o el agroalimentario. En este siguiente punto a tratar hablaremos sobre los materiales. Cabe mencionar que en el artículo hablamos de una electroforesis. Para ello se basa en estos materiales: matraz de 250 mililitros, probeta de 100 mililitros, micropipetas, microondas, cámara de electroforesis, fundamental para el desarrollo del artículo, guantes de nitrilo, balanza analítica, y en reactivos tenemos la tiamina, piridixina, ácido nítrico. Como se va a realizar un cultivo in vitro, también se necesita un trozo de la planta que se vaya a ocupar, debido a que de ahí se podrán sacar los tejidos correspondientes. Otras vitaminas que suelen ser útiles son ácido pentanoico, biotina, riboflavina y ácido fólico. La primera fase es la obtención, preparación y desinfección del material vegetal. Los protoplastos pueden proceder de distintas partes de la planta como el tallo, las hojas, los frutos, etc. Posteriormente se lleva a cabo la eliminación de la pared celular. En el caso del trabajo de Fernández, se utilizó un método enzimático, en donde se hizo la preparación de solución de sorbitol a 0.4 molar. Se tomaron 10 mililitros de solución de celulasa al 0.5% y macerosima al 0.05% en la solución de sorbitol. La muestra utilizada fueron hojas jóvenes. Por ello se toman las hojas y se cortan en tiras finas con un bisturí y se incuban durante una noche con la solución enzimática. Tras la incubación, se agita ligeramente la placa con la finalidad de dispersar los protoplastos. Se procede a filtrar la solución con una malla de nylon de 30 a 50 micrómetros y en esta parte pasan los protoplastos por la malla. Se filtra ya que en esta solución podemos encontrar protoplastos, restos de tejido y de paredes celulares. Posteriormente se centrifuga el filtrado durante 10 minutos de 1000 a 1500 revoluciones por minuto para concentrar los protoplastos. Al finalizar, es posible realizar la observación al microscopio. Una vez obtenidos los protoplastos, podemos pensar en las áreas en las que nos pueden ser útiles. Tenemos una aplicación variada
Entre ellas está la manipulación genética y la obtención de híbridos somáticos. Ya obtenidas las características que se buscan, podemos llevar a cabo el cultivo. Hay 3 tipos, como el cultivo de células in vitro, que está acompañado de procesos que optimizan la producción, el cultivo de órganos vegetales u organogénesis, cuando en ocasiones nos interesa cultivar de forma selectiva determinadas partes de la planta, y la regeneración de la planta completa. A partir de los protoplastos, sin manipulación genética, se da la obtención de híbridos somáticos y también la regeneración de plantas medicinales. Con manipulación genética se da el cultivo de órganos y el cultivo de células in vitro. Todo esto está relacionado. El proceso de hibridación de protoplastos se obtiene por fusión, ya sea de forma espontánea o inducida. La fusión espontánea se puede dar entre protoplastos aislados, pero presenta un problema ya que no permite la regeneración de la planta completa. Por eso se emplea la hibridación inducida. Estos híbridos resultantes tienen una mayor viabilidad a la hora de regenerar plantas completas. La fusión inducida puede darse por métodos químicos. El más utilizado es el proceso en el cual las membranas plasmáticas de los protoplastos se ponen en contacto. Estos forman puentes citoplasmáticos entre ellas y son promovidos por el uso de PEG. Por otro lado, el alto pH y la elevada concentración de calcio reduce la carga negativa neta que hay en la superficie de las membranas. Esto disminuye la repulsión y facilita el contacto inicial. Finalmente, las interconexiones citoplasmáticas entre las células se expanden dando lugar a una fusión de los protoplastos. Los híbridos somáticos se pueden clasificar en simétricos y asimétricos. En el caso de los híbridos simétricos se produce la fusión de los núcleos de 2 protoplastos combinándose sus genomas completos. El siguiente es el híbrido asimétrico y se da cuando uno de los protoplastos solo se fusiona con la pared del material genético del otro protoplasto. También se puede llevar a cabo una hibridación citoplasmática entre 2 protoplastos. Esto forma un híbrido. El método más empleado en la edición genética es el sistema CRISPR-Cas. Este se vale de un mecanismo de inmunidad de origen bacteriano adaptado para poder seleccionar de forma precisa el gen a partir de su ARN complementario. Una vez que se ha seleccionado el gen, es necesario el uso de un vector para introducirlo en el interior del protoplasto. Una vez aislado este plásmido, se puede usar como vector introduciéndole el gen de interés y transfiriéndosele a los protoplastos que se quiere modificar. En conclusión, el cultivo in vitro, una de sus finalidades más importantes es la mejora de obtención de los